Bienvenidos nuevamente. Continuamos nuestro estudio en el Evangelio de Marcos, ya terminando casi. Han sido muchas sesiones en este Evangelio, pero pienso que eran interesantes y que había que detenernos en cada una de ellas. Ahora ya estamos llegando al final, todavía este no es nuestro último estudio, pero ya, como digo, nos estamos acercando al final. Tenemos que completar el último estudio, el que tenía que ver con la Gran Comisión, la última parte. Ahora realmente ya no vamos a hablar tanto de este mandamiento, sino de algunas cuestiones relacionadas con él. Pero vamos a leer primero el texto, como hacemos habitualmente, en Marcos, en el capítulo 16, y el versículo 15 hasta el 18. Y dice así: Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, pues como ven, tenemos por delante dos asuntos, dos cuestiones que se relacionan con la misión encomendada por el Señor, y son dos temas que han generado cierta polémica, cierta discusión. Esto pues ocurre con muchos de los temas que ya hemos tratado, y yo siempre les animo a lo mismo, que lo examinen básicamente a la luz de lo que la palabra de Dios dice, y que cada uno de nosotros debemos de estar dispuestos a modificar nuestras posiciones para ajustarnos a lo que la palabra de Dios dice. Por supuesto, la palabra está por encima de cualquier predicador o de cualquier persona. La palabra de Dios es quien tiene la última palabra, a quien debemos de escuchar por encima de todo. Así que si, pues escuchan cosas que no son de su agrado, que no se corresponden con sus convicciones, yo lo que le animo es a esto, a que antes de descartar cualquier asunto, pues lo verifiquen, vean si lo que estamos exponiendo tiene justificación bíblica o nos lo estamos inventando. Y entonces pues será el momento luego de tomar una decisión, o aceptar o rechazar. Pero desde luego es cierto que aquí hay dos asuntos que han generado bastante polémica. El primero de ellos tiene que ver con el bautismo cristiano. Dijo el Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, la primera cuestión es evidente. El Señor acompañó su mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio con un segundo mandato, que era bautizar a las personas que creyeran en Él. Aquellas personas que creían debían de ser bautizadas. Y aquí surge la primera cuestión que, desde luego, pues nuestros amigos católicos y algunas iglesias protestantes pues no van a estar de acuerdo con lo que vamos a decir a continuación, pero parece que se desprende con toda claridad de este pasaje que el requisito para ser bautizado era creer. El que creyere y fuere bautizado. No existe tal cosa, ni el bautismo de niños, de infantes, de niños de pocos días que no tienen capacidad para creer, para pensar, para nada. Esto pues no existía, sencillamente no existía en la palabra de Dios, en la Biblia. Llegaría mucho tiempo, siglos después, cuando la Iglesia fue cambiando muchas cosas, pero ni los apóstoles, ni el Señor, ni está en la esencia de lo que es el bautismo, pues bautizaron niños. No existe tal cosa como el bautismo de un niño en base a la fe de unos padres o tal cosa. No existe este asunto. Aquí vemos que el requisito es creer para ser bautizado. Es el único requisito que realmente hace falta. En esta línea pues tenemos también el pasaje paralelo de Mateo en el capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y este fue un mandamiento que los apóstoles cumplieron, evidentemente lo cumplieron. Los hechos de los apóstoles pues nos dejan numerosas evidencias de esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, en la primera predicación del apóstol Pedro en Pentecostés, los que creyeron fueron bautizados, eran como 3.000 personas, así que hubo un bautismo. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 38 y también el 41, dice así, el 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el versículo 41, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Fíjense bien cómo esto corresponde con lo que decíamos hace un momento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Es decir, un niño no se puede arrepentir. La segunda cosa que hemos leído, el segundo versículo, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Un niño de 8 días o de un mes o 2 meses no puede recibir la palabra de Dios porque sencillamente no tiene la capacidad para entenderla. Así que el bautismo cristiano, desde una perspectiva bíblica, es un bautismo de adultos y un bautismo practicado a personas que previamente se han arrepentido de sus pecados, han creído en el Evangelio conforme a la palabra de Dios. Ahora, eso es una cuestión que ha sido discutida. Bueno, el catolicismo desde luego mantiene una posición muy diferente de lo que entendemos que es la postura bíblica y la práctica de los primeros apóstoles. Pero hay otra cuestión más relacionada también con el bautismo y que genera controversia, y es el debate acerca de si el bautismo es necesario para la salvación o no es necesario. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces hay algunas denominaciones, algunos grupos que han sacado, que han interpretado que aquí lo que viene a decir es que la persona que cree pero que no es bautizada no puede llegar a salvarse, porque el bautismo es un requisito imprescindible para la salvación, sin el cual no se completa la salvación. Y esto pues es un asunto que debemos de considerar también a la luz de la palabra de Dios. Por supuesto, nuestra postura pues no defiende esos principios, es decir, nosotros creemos, y lo vamos a intentar justificar bíblicamente, que la salvación es únicamente por la fe en Cristo, no hay que añadir el bautismo. ¿Y por qué hemos llegado a pensar de esta manera? Bueno, la segunda parte de este versículo ya creo que nos aclara el asunto. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y ahora viene la segunda parte, mas el que no creyere será condenado. Podría haber dicho, mas el que no creyere y no fuere bautizado no será salvo. O el que creyere pero no fuere bautizado no será salvo. Ninguna de estas combinaciones aparecen. Simplemente la única razón por la que las personas se condenan es por no creer. Esta es la clave fundamental. Es la única condición para la salvación, la fe en Jesucristo. Y en cuanto a esto hay infinidad de pasajes a lo largo de todo el Nuevo Testamento que confirman esa misma idea, que la fe es el único requisito para la salvación. En segundo lugar, otro de los argumentos sería, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando el apóstol Pedro predicó a los primeros gentiles, a Cornelio, este centurión romano, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, estaban en su casa. Cornelio había reunido a un buen grupo de amigos y de familiares a los que tenía mucho interés en que Pedro les predicara el Evangelio, y él mismo estaba muy interesado, evidentemente. Entonces, dice aquí que, debemos de leerlo para notar bien los detalles. Dice entonces en Hechos, capítulo 10, versículo 44 hasta el 48, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos,
de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, pues lo que vemos aquí es que este grupo de personas creyó la palabra de Dios que predicaba en esta ocasión el apóstol Pedro, creyó la palabra y como consecuencia de ello inmediatamente todas estas personas que eran creyentes recibieron el Espíritu Santo como sello, como confirmación, como arras de su salvación. Ya eran del Señor, ya habían sido salvados. El Espíritu Santo es la evidencia de que estas personas ya eran salvas. ¿Y cuándo fueron bautizados? Pues fueron bautizados después de esto, después de que escucharon la palabra de Dios y después de que habían recibido el Espíritu Santo, es decir, después de que eran salvos, fueron bautizados. El bautismo no sirvió para que recibieran el Espíritu Santo, que sería lo lógico. Si la salvación viene por la fe y el bautismo, pues habrían recibido el Espíritu Santo una vez que hubieran sido bautizados, no antes. Porque recibir el Espíritu Santo, ¿qué nos regenera, qué nos transforma, qué nos sella como hijos de Dios, como propiedad, como herencia de Dios mismo? Pues es algo que ocurre únicamente después de que hemos sido salvos, en el mismo instante en que somos salvos. Y el bautismo vino después, es decir, el bautismo no fue la causa por la que ellos recibieron el Espíritu Santo, ni formaba parte de los requisitos para su salvación. Esto pienso que es bastante evidente aquí. Otro de los argumentos que se utiliza habitualmente, se cita al ladrón de la cruz, bueno, uno de los dos ladrones de la cruz, el que finalmente se arrepintió. Y el Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre fue salvo porque había creído en Jesús. Le dijo, después de haber estado algún tiempo, en fin, muy escéptico e incluso burlándose o menospreciando al Señor junto con el otro ladrón que estaba crucificado al otro lado, pero finalmente le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo que manifestaba una fe auténtica en el Señor Jesucristo como el Mesías de Dios, como aquel que era rey, en circunstancias muy adversas. Era muy improbable que aquel hombre en esas circunstancias lograra entender que el Señor Jesucristo era un rey auténtico, y sin embargo allí mismo, clavado en la cruz, algo en la persona del Señor Jesucristo, en esos momentos de máxima tensión, aún este hombre pudo ver la gloria de Dios en Cristo crucificado. Y le confesó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquel hombre fue salvado única y exclusivamente por su fe en Cristo. Porque queda fuera de toda duda que aquel hombre no llegó a ser nunca bautizado, porque pocas horas después había muerto. Y sin embargo la promesa del Señor Jesucristo se iba a cumplir. Otro argumento más tiene que ver con la práctica que llevaban a cabo los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pablo pues daba una importancia secundaria al bautismo. Quiero que me entiendan bien. Todos los mandamientos del Señor son importantes y eran importantes para el apóstol Pablo, pero digo secundaria en cuanto a este asunto del que estamos hablando. Él sabía que el bautismo no era un requisito para la salvación, por eso cuando predicaba el Evangelio y buscaba almas que fueran salvadas, él en lo que hacía, ponía todo el énfasis es en que creyeran en el Señor Jesucristo. Por supuesto, estaba fuera de toda duda que una vez que creyeran en Cristo, obedecerían a Cristo, y el bautismo es el primer mandamiento que el creyente debe de cumplir. Fíjense en 1 Corintios, cuando él habla, dice en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 14, dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Y versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si realmente el bautismo fuera un requisito
imprescindible para la salvación, Pablo no hablaría de este modo del bautismo. No diría: Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a predicar. Le habría enviado a las dos cosas, porque si la predicación y el bautismo eran los requisitos para que la persona se salvara, ¿cómo habla de esta forma diciendo: bueno, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar? Perdón, aunque entendemos, como he dicho antes, que la persona que realmente llega a convertirse, lógicamente va a obedecer estos mandatos de bautizarse. Pero ahora Pablo está hablando en cuanto a la salvación, en cuanto a lo importante, lo esencial para la salvación, y no incluye el bautismo, incluso no le da esa importancia que algunos le dan. No podemos olvidar que la salvación en toda la Biblia es, como he dicho al principio, algo que recibimos única y exclusivamente por la fe en Cristo. Por la fe, y como diría el apóstol Pablo, sin las obras de la ley. En esto vamos ahora a Romanos capítulo 3 y el versículo 28. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Por la fe, sin las obras. No podemos añadir nada a la fe. La fe es exclusiva, no puede ir acompañada con nada más. Las obras serán el resultado, como ya vengo explicando, serán el resultado lógico que se esperará de aquellas personas que realmente han depositado su fe en Cristo. Pero las obras nunca pueden ser algo que el ser humano aporta a su salvación. La salvación es únicamente por la fe. Si la salvación entonces fuera por la fe y el bautismo evidentemente es algo que nosotros tenemos que hacer. Y si lo contabilizamos como una obra que añadimos a la fe, pues entonces ya no es solamente por fe, sino es por fe y por una obra determinada, que es la del bautismo. Y esto evidentemente pues estaría en contradicción, en oposición a lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto al único medio por el cual llegamos a ser salvados. También hay que entender cuál era el propósito del bautismo. Y allí mismo en Romanos, un poco más adelante, en Romanos en el capítulo 6, Pablo lo explica en qué consiste el bautismo. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Y Pablo dice que el bautismo es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Un símbolo de nuestra conversión. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos convertimos? Pues si nos convertimos de verdad, lo que hacemos es morir con Cristo al yo, a ese hombre a lo que somos, por naturaleza, morimos, nos arrepentimos. Es un arrepentimiento realmente muy drástico, o sea, es una ruptura absoluta. Morimos, no es algo que negociamos, que esto queda en pie y esto lo desechamos, no, es una enmienda a la totalidad. No reservamos nada, morimos juntamente con Cristo, porque de hecho nos arrepentimos, miramos hacia lo que somos como auténtica vergüenza, porque no manifiesta lo que Dios espera del ser humano, está muy lejos de la meta, del nivel establecido por Dios. No hay nada en el ser humano que se pueda salvar, y por eso morimos juntamente con Cristo. De ahí esa expresión a la que hemos hecho tantas veces referencia, dicha por el Señor Jesucristo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí. Negarse a uno mismo es morir a uno mismo. Tomar la cruz, ya hemos dicho infinidad de veces que la cruz era un elemento de ejecución, de muerte. Tome su cruz significa hay que morir. Entonces en el bautismo lo que hacemos es simbolizar eso, que morimos con Cristo y que resucitamos a una nueva vida con Cristo. Y esto se simboliza en el bautismo por inmersión, no por aspersión, como practican los católicos, que derraman unas gotitas de agua sobre el infante. No es así en la Biblia. Esa es otra de las grandes diferencias en cuanto al bautismo con el catolicismo. Porque, como vamos a leer a continuación, en la Biblia, para que se cumpla el simbolismo, es un bautismo por inmersión, donde la persona entera es sumergida, es colocada dentro enteramente del agua
y vuelve a salir. ¿Por qué esto? Bueno, en realidad el bautismo es una especie de entierro, pero no en tierra, sino en agua. Se sepulta, se entierra, una vez que se ha dado muerte, vamos a decirlo así, una vez que la persona se ha convertido y ha muerto, pues es como si hubiera muerto con Cristo, entra dentro del sepulcro, muerto. Pero de la misma manera que Cristo resucitó al tercer día, pues la persona que cree en Cristo resucita una nueva vida. Algo que no consigue por sí mismo, sino que evidentemente es un fruto inmediato del Espíritu Santo que regenera a la persona, porque el hombre no tiene posibilidades ni capacidad alguna de cambiarse a sí mismo. Pero una vez que morimos con Cristo, resucitamos con Cristo por el poder del Espíritu Santo, que resucitó también a Cristo de entre los muertos. Entonces, esto de lo que estoy hablando, pero que todavía no he leído el texto, pero vamos a leerlo en Romanos, en el capítulo 6, versículos 3 y 4, lo vamos a ver claro. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo vemos, ¿verdad? Sepultados juntamente con Cristo, resucitados juntamente con Él para nueva vida. Pero ¿cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre este hecho de que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo? Pues ocurre en el momento en que nos convertimos. Cuando nosotros tomamos esa decisión delante de Dios de arrepentirnos de nuestros pecados, de morir a ellos, nos negamos a ser lo que somos y confesamos nuestra fe en Cristo, en la esperanza de que Él realmente tiene el poder de transformarnos. Y en ese momento morimos con Cristo. Luego, unos días después, un día después, un rato después, unos meses después, cuando sea, nos bautizamos para simbolizar ese asunto. Pero no olvidemos que es un símbolo. Es un símbolo. En el Nuevo Testamento, el bautismo nunca confiere nueva vida. Se bautiza a personas que ya tienen la nueva vida. Lo hemos visto antes en Hechos 10 con el caso de Cornelio. El bautismo no es un sacramento, no es algo que un sacerdote especial puede transferir a una persona, no es eso, no tiene nada que ver con esto en la Biblia. El bautismo es un símbolo muy sencillo, pero al mismo tiempo que encierra unas verdades enormes, vitales, ¿verdad? Otro de los pasajes es Colosenses, capítulo 2 y versículo 12, que viene a corroborar esto mismo que estamos diciendo acerca del bautismo. Sepultados con Él en el bautismo. Recuerdan, ¿no? Sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo. En el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Son símbolos. No es que ocurre en ese instante, no ocurre en ese instante, sino que ocurre antes y eso sirve, no me canso de decirlo, como un símbolo. Una persona se puede bautizar sin haber creído y no le sirve absolutamente de nada, porque es un símbolo. El símbolo no es la realidad misma. El símbolo tiene valor en tanto que se cumpla la realidad. Yo puedo llevar una alianza, un anillo de casado, porque estoy casado. Pero si no estoy casado, puedo llevar un anillo simbolizando que, no sé, haciéndole creer a la gente que estoy casado, cuando en realidad no lo estoy. El símbolo no cambia la realidad. El símbolo tiene que acompañar a la realidad. El bautismo, pues una persona se puede bautizar sin ser creyente. Bueno, pues estaría simbolizando algo que no es verdad. Y eso no va a cambiar la verdad. Hay muchas personas que han sido bautizadas que no serán salvas, porque realmente no llegaron a creer. Nunca llegaron a creer. Y simplemente pues se bautizaron por muchas razones que la gente a veces se quiere bautizar, pero no son salvas. Y el símbolo no les va a hacer salvos. Lo que les va a hacer salvos es la realidad. Luego sí que tiene sentido el que se bauticen, claro. ¿Para qué? Bueno, pues esto llegamos a entender el por qué también, cuál es la razón fundamental por la que el Señor mandó a las personas que se bautizaran, cuál es el propósito.
bueno, pues ese simbolismo, esa forma de representar su unión, la unión de las personas que creen con Cristo, pues debía de ser algo público, algo de lo que quedara constancia, que las personas, todos los que le conozcan a la persona, sepan lo que ha hecho. Porque el bautismo es una forma pública y visible de dar testimonio de nuestra fe en Cristo. Esto era el propósito fundamental del bautismo. Lo veríamos muy claro en ese pasaje que antes he leído en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, lo que ocurre a continuación de la primera predicación del apóstol Pedro y de los otros apóstoles allí en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Esas personas que le escuchaban 40 días antes habían crucificado al Señor Jesucristo y habían estado gritando fuera con Él. No queremos que este reine sobre nosotros. Este es un impostor, es un blasfemo, merece morir. Esto es lo que habían dicho. Pero después de todo lo que había ocurrido, esos 40 días, que ya hemos mencionado en más de una ocasión, que allí en Jerusalén la gente no tenía dudas de que Jesús había resucitado. No tenían dudas, no tenían dudas. Lo sabían todos los líderes del judaísmo, porque habían recibido el informe de la Guardia Romana. Estoy convencido de que se divulgó la noticia entre los propios soldados romanos. Y entre la población misma aquello era un secreto a voces. Todo el mundo sabía lo que había pasado. Nadie se atrevía a desmentirlo. Ni los propios líderes desmienten, ni hacen el más mínimo esfuerzo por desmentir la resurrección. Los que tienen interés en desmentir la resurrección son los críticos de hoy. Pero aquellos que estaban allí, ni uno solo dijo nada. Pero bueno, eso ya lo hemos comentado otras veces. Pero ahora estas personas se han dado cuenta. Se han dado cuenta, si Cristo ha resucitado, si Dios ha resucitado al Señor Jesucristo, eso quería decir que lo que Él había dicho era cierto, que Él era el Hijo de Dios. Y entonces, en un momento determinado, ellos dicen, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Yo me los imagino echándose las manos a la cabeza y diciendo, hemos matado al mismo Hijo de Dios, al mismo Mesías, al Creador. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Esto es imperdonable. ¿Qué haremos? Dicen, pero dice que se compungieron de corazón. Era algo que surgía desde sus entrañas, desde lo más adentro. Se dieron cuenta del crimen que habían cometido. ¿Qué haremos? Y ahora Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Por qué la insistencia en bautizarse? Bueno, porque primero lo había mandado el Señor Jesucristo, pero porque era el propósito del bautismo. Ellos públicamente habían gritado contra Jesús, fuera, no queremos que este reine sobre nosotros. Y ahora, del mismo modo, ellos públicamente debían de manifestar su fe en Cristo, en ese que antes habían despreciado y desechado. Entonces el bautismo era pues una evidencia pública, visible, de su fe en Cristo. En el cristianismo no sirven los cristianos, no tienen lugar, no se concibe en el cristianismo tal como aparece en la Biblia los cristianos anónimos, que no dicen esta boca es mía, yo soy de Cristo, que todos se lo callan, que es el secreto mejor guardado del mundo, que una persona se ha convertido. No existe tal cosa. La persona que cree tiene que manifestar su fe. Y la primera forma en la que lo debe de hacer es por medio del bautismo. Ese es fundamentalmente el propósito del bautismo, dar testimonio de la fe en Cristo. Y para dar ese testimonio se simboliza por medio de lo que hemos visto hace un momento, la muerte y la resurrección. Nuestra identificación con la muerte de Cristo y su resurrección. Esos son los pilares sobre los que se edifica nuestra fe. Ahora, el hecho de que, bueno, pues el bautismo no sea, como estamos viendo, un requisito para la salvación, eso no quita, no anula en ninguna medida que sigue siendo un mandamiento del Señor. La persona que creyera y fuere bautizado. Lo lógico, lo que hacían los creyentes en aquel momento era que todas las personas que creían automáticamente eran bautizadas. Esto es el mandamiento bíblico. Hoy, algunas veces, pues no hacemos esto en ese orden exacto. Creen y ese mismo día, esa misma tarde
o al día siguiente los bautizamos. Algunas veces podría ser, pero normalmente no lo hacemos así. ¿Por qué? Bueno, pues esto ya cada uno tendrá que ver delante del Señor cómo cumple este mandamiento. Hay que cumplirlo, y hay que cumplirlo de la forma más cercana al propósito con el que fue dado. Es verdad que en aquel momento el clima era muy adverso. La persona que decía que era creyente lo era de verdad, porque de otra forma se jugaba mucho. Se jugaba la vida, se jugaba sus propiedades, se jugaba, ponía en peligro todo su entorno social, todo su entorno familiar, ser despreciado, desechado, no solamente aquí en el contexto del judaísmo, sino luego un poco más adelante cuando el Evangelio empezó a ser predicado también entre los gentiles, ocurría exactamente lo mismo. Así que el que decía yo creo en Cristo era un auténtico creyente a la fuerza. Bueno, normalmente podría haber excepciones, por supuesto, pero lo normal es que una persona que dijera creo en Cristo es que había creído de verdad. Hoy tenemos grandes dificultades, muchas veces los pastores en las congregaciones, pues para saber si debemos de bautizar a determinadas personas. Cuántos jovencitos vienen, muy jovencitos, a veces con muy poquitos años, empezando a entrar casi en la adolescencia, y dicen, yo quiero bautizarme. Y son casi niños. Y no sabemos hasta qué punto tienen la madurez personal suficiente para entender lo que han hecho o no han hecho. Y en esos casos, pues muchas veces les aconsejamos que esperen un poco. Tal vez, no lo sé, hay veces que está muy claro el asunto, pero otras veces, en otras muchas ocasiones, las personas que dicen que se han convertido, pues queremos ver algún tipo de evidencia de que realmente se han convertido, porque dicen que se han convertido simplemente, pero no se ven los cambios en la vida. Y creo que como pastores, legítimamente tenemos el derecho de decir, bueno, vamos a esperar a ver si realmente eres un auténtico creyente, y tu vida lo manifiesta. Yo he conocido personas que me han pedido el bautismo y que sus vidas apuntaban casi en la dirección contraria, eran peores después de haber dicho que eran creyentes que antes de decir que eran creyentes. Bueno, pues nos resistimos un poco, aunque a veces las personas se enfadan, ¿no? Pero pues queremos hacer bien las cosas. Entonces, bueno, pues habrá que examinar, cada uno de nosotros somos responsables de cómo hacemos esto. Pero la persona que es creyente, que se ha convertido de verdad, tiene la obligación, el deber delante del Señor de bautizarse. Y deberás hacer una petición, no sé, depende de cada iglesia, supongo, igual lo hacen de formas distintas, pero al menos habrá que comunicarlo a los pastores, decir, yo soy un creyente, me he convertido y quiero cumplir con el mandamiento bíblico de dar testimonio público de mi fe y me quiero bautizar. Y habrá que ponerlo en conocimiento de los responsables de la iglesia para que ellos decidan, en comunión con la iglesia, pues el bautismo de esa persona y que se lleve a cabo. Entonces esto es en cuanto al bautismo, que ya digo, ha generado mucha controversia, pero ya nos conviene ir a la palabra de Dios, olvidarnos de todas esas tradiciones y de todas las cosas que siglos después se empezaron a hacer, en muchos casos cuando la iglesia perdió el norte porque habían dejado de leer la Biblia y de orientarse por la palabra de Dios y seguían otras tradiciones y otras ideas en el ambiente en el que vivían. Bueno, no hagamos caso de eso, vayamos a la palabra de Dios y fiémonos del texto bíblico. Y si el texto bíblico lo dice, pues hagamos y creamos lo que Él nos dice. El segundo tema de controversia tiene que ver con lo que termina diciendo aquí el Señor. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En principio, pues intentamos entender el porqué de las cosas que el Señor Jesucristo decía, igual que en el bautismo. ¿Por qué el Señor anunció que determinadas señales acompañarían a los predicadores del Evangelio? Bueno, pues eran milagros que actuarían como credenciales
de aquellos que eran enviados por el Señor a predicar el Evangelio. Y creemos que era muy importante, que era fundamental este tipo de cosas. ¿Por qué razón? Bueno, porque habría sido muy difícil, si no imposible, que cuando los apóstoles y los creyentes de la primera generación salieran a predicar el Evangelio por todo el mundo conocido, por todo el Imperio Romano, pues que las personas llegaran a interesarse por un mensaje así, de un Cristo muerto por crucifixión y presentado como el Salvador del mundo. Era una contradicción de términos, resultaría una auténtica locura, y de hecho resultaba una locura a la mayoría de la gente que lo escuchaba, dice Pablo cuando empieza a hablar en 1 Corintios, en los capítulos 1 y 2. Entonces esas señales, esos milagros, llamaban poderosamente la atención sobre el mensaje que predicaban. Y bueno, pues aunque las dificultades eran enormes, pero aquello les ayudaría. Les ayudaría para ser escuchados, para que las personas entendieran el Evangelio y creyeran en él. Ahora, esto me parece que es bastante razonable, ¿no? Y el Señor pues conocía bien estas dificultades, que eran enormes, eran, en fin, difíciles de calcular, es que eran tan enormes. Luchar, enfrentar el paganismo de aquel tiempo con el Evangelio de Jesucristo y encontrar una respuesta favorable al Evangelio, me parece que era contra todo pronóstico. Entonces el Señor les capacita en esta lucha, en esta guerra contra el paganismo, contra el mismo Satanás. Y sería por medio de estas señales. Así lo entendió el apóstol Pablo cuando en 2 de Corintios, en el capítulo 12 y el versículo 12 dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Él las define, estas señales, prodigios y milagros, como las señales del apóstol, como el identificativo, la acreditación de un auténtico apóstol en aquel tiempo. Lo mismo vemos en Hebreos, en el capítulo 2, cuando allí el autor de los Hebreos pues está hablando acerca de cómo, trayéndoles a la memoria a aquellos hebreos que se debatían entre la fe y las dudas, pues recordándoles cómo habían creído en el Evangelio y habían escuchado a aquellos predicadores primeros. Y vamos a ver que también ellos no solamente predicaron, sino también su mensaje iba acompañado por estas señales. Dice en Hebreos, capítulo 2, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, se refiere a los predicadores, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Fue un mensaje que no solamente consistía en palabras, sino que había hechos poderosos que acompañaban ese mensaje. Por otro lado, pues esos milagros no solamente acreditaban al mensajero, sino también, muy importante, evidenciaban y acreditaban como auténtica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan que el Señor, a lo largo de todo su ministerio en la tierra, si algo le caracterizó fue la cantidad innumerable de milagros que Él hizo de todo tipo, especialmente para sanar a las personas. Era una seña de identidad en el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora el Señor Jesucristo había sido había sido crucificado por sus enemigos. Y como hemos visto, pues muchos le cuestionaron que fuera realmente el Hijo de Dios. Y luego vino su resurrección. Y bueno, pues a lo primero algunos podrían llegar a tener dudas, claro. Y entonces los milagros hechos por los apóstoles acreditaban no solamente a ellos como mensajeros del Señor Jesucristo, porque evidentemente había una continuidad. El Señor Jesucristo había hecho milagros y ahora sus apóstoles también los hacían. Evidentemente era la continuidad del mismo ministerio, el que había comenzado con el Señor Jesucristo. Pero también acreditaba la resurrección de Cristo, porque ellos decían una y otra vez que esos milagros los podían hacer
porque Cristo no estaba muerto, sino que estaba vivo. Fíjense en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículos 14 al 16. Esto está en el contexto de cuando Pedro y Juan, que estaban entrando en el templo, se encuentran con un cojo allí en la entrada, un hombre impedido, no podía andar, y estaba allí pidiendo limosna. Y cuando los vio, pues esperaba recibir algo de ellos. Y entonces Pedro le dijo: ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre inmediatamente pues se puso en pie y empezó a andar y los acompañó dentro del templo. Y bueno, todo aquello que vino, la alegría de aquel hombre, que era imparable ya. Eso no gustó a las autoridades judías, que automáticamente pues los arrestan y los interrogan. Y ahora pues allí están los apóstoles y están dando testimonio. Y dice en el capítulo 3 y versículo 14, les dice Pedro a los líderes y a los judíos: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Les está diciendo: aquí tenéis la prueba de que os equivocasteis. Cristo ha resucitado entre los muertos, lo ha resucitado el Padre, porque lo que vosotros cometisteis contra él fue una tremenda injusticia, un crimen. Y el hecho de que él está vivo queda demostrado por esto, porque él está vivo y su poder sigue activo, ahora a través de nosotros. Y este hombre, que hace un momento estaba cojo, que todos vosotros lo conocéis, ahora está dando aquí saltos lleno de alegría. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús sigue habiendo poder. Y es porque está vivo. Si estuviera muerto no tendría poder. Así que los milagros eran señales que evidenciaban la resurrección de Cristo. Y vemos ejemplos de estas señales que aquí el Señor Jesucristo anunció que seguirían a los que creyeran en él, pues las vemos repetidamente a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, comienza diciendo: en mi nombre echarán fuera demonios. Y vemos que sí, que en varias ocasiones Pedro, Pablo también, pues se enfrentaron con personas endemoniadas, con personas que eran siervos de Satanás y evidentemente no había nada que hacer. Y esta señal era importante. Cada una de estas señales son importantes en el avance del Evangelio. Y hay una razón de ser para cada una de ellas. Y nosotros dejemos por un momento lo espectacular de las señales y miremos el propósito de las señales. Porque a veces nos quedamos maravillados con lo espectacular y no entendemos el significado y el propósito. ¿Cuál era el propósito de esta señal? Bueno, pues evidentemente la predicación del Evangelio es una lucha, es entrar en un conflicto directo contra las huestes de maldad, contra Satanás, contra todos sus aliados, contra las personas que en este mundo se han aliado con él y odian y se rebelan y son enemigos de Dios. Pues es entrar en una lucha terrible, tremenda, contra huestes espirituales de maldad, tal como nos diría Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 6 y versículo 12. Una lucha contra huestes espirituales de maldad. Y ahora dice el Señor que ninguna de esas fuerzas podrá oponerse. Los apóstoles tendrían poder sobre ellos para echar fuera demonios. Hay poder en el Evangelio, poder frente al enemigo, claro que sí. Y esto era la primera de todas las cosas. La segunda dice que hablarán en nuevas lenguas. Y esto lo vimos también muy claramente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, lo podríamos ver en los versículos del 4 al 11, cuando los apóstoles y aquel grupo que estaban reunidos en aquellos días allí, que eran un total de 120 personas, pues inmediatamente que recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar
Era la fiesta de Pentecostés, una fiesta religiosa judía de ámbito nacional. Todas las personas de todas las partes donde había judíos venían allí. Y además era una fiesta más concurrida muchas veces que otras fiestas, porque era ya cuando llegaba el buen tiempo y bueno, pues era más fácil viajar, sobre todo también por mar. Y al punto, dice en Hechos, en el capítulo 2, versículo 8, aquí hace una enumeración de los lugares de donde habían venido las personas. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahora fíjense, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bueno, pues aquí había personas de todas las partes del mundo. Y entonces, ¿para qué sirvieron las lenguas? Bueno, aquí hay que aclarar que las lenguas evidentemente eran idiomas. Eran idiomas. La lengua en la que hemos nacido, es decir, nuestra lengua materna. Les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas que estaban en la gran diáspora, que sí que se reunían en sus sinagogas y tal, pero no hablaban hebreo, no hablaban arameo, hablaban pues griego o las lenguas del país del que venían. Y se les dificultaría mucho entender seguramente a estos galileos que hablarían de aquella manera, con aquel acento además, pues les costaría mucho entenderles. Y de repente estas 120 personas están hablando en los idiomas, en las lenguas maternas de estas personas que habían venido de todo el mundo, les estaban escuchando hablar las maravillas de Dios. Por lo tanto, este milagro tenía que ver con ayudar a los mensajeros para comunicar el mensaje de las buenas nuevas, facilitándolo, lo estaban escuchando en su propio idioma, en su propia lengua. Y eran nuevas lenguas, como diría el Señor, hablarán nuevas lenguas porque eran lenguas que ellos no conocían. Los apóstoles nunca habían estudiado, nunca habían aprendido, no habían pasado por ese proceso de aprendizaje de estas lenguas, eran completamente nuevas para ellos y hablaban. Idiomas. Dice también el Señor que tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Esto lo vemos en Hechos también cuando Pablo, recuerdan ustedes, llegaron después de aquel naufragio, cuando él iba hacia Roma y como prisionero en aquel barco cargado de otros muchos prisioneros que llegaban a Roma para alimentar a los leones en el circo, para ser juzgados. No lo sé, Pablo iba a ser juzgado por el César. Pero el barco naufraga, en fin, es un viaje muy, muy accidentado y finalmente termina en una isla que descubren que era Malta. Y allí pues acaban de salir del agua, están todos helados, muertos de frío y encienden un fuego. Y Pablo, pues como cualquier otro, pues empieza a recoger ramas y echarlas al fuego. Y de repente una serpiente que estaba enrollada entre las ramas, quizás medio adormilada por el frío, por lo que fuera, pues al entrar en contacto con el calor del fuego, reacciona y se lanza contra Pablo y le hinca los dientes y le muerde en la mano. Así que todos los nativos allí están esperando que aquel hombre muera. Dice, este hombre, ¿qué habrá hecho? Que ha logrado librarse, en su mente pagana, ha logrado librarse del juicio de los dioses enfadados con él en el mar y ahora acaba de entrar en la tierra y ya les persiguen otra vez. ¿Qué habrá hecho este hombre? ¿Qué habrá hecho? Bueno, pues evidentemente eso era una visión del paganismo tal vez, pero Pablo no le pasa nada y aquellos hombres que estaban mirando todo aquello pues finalmente concluyen en todo lo contrario. Aquel hombre debe ser un dios o alguien venido desde el cielo bueno, y automáticamente a partir de ahí empiezan a escuchar el mensaje del Evangelio que Pablo les predica. Se dan cuenta cómo el milagro sirve para llamar la atención, para que las personas presten su oído para escuchar el mensaje del Evangelio.
Pero tal vez aquí lo más importante en este caso sería que el Señor estaba garantizando la protección divina en el servicio, en el Evangelio. El Señor cuida de sus siervos. Ahora, por supuesto, pues esta cuestión del que tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera, debemos de entender, claro está, que no deben de ser actos deliberados, voy a tentar a Dios, para que veáis que soy siervo de Dios, ahora me voy a beber este veneno. Pues no es esto porque tentar a Dios, provocar a Dios es un pecado muy serio, como los israelitas en el desierto. ¿Está Dios entre nosotros o no? Que nos dé agua, que demuestre que no provoques a Dios. Me tentaron, dice, y estuve indignado con ellos, dice el Señor, en cuanto a aquel pasaje que ocurrió en la época de Moisés. Y la última de las señales, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto pues también servía ya no solamente para manifestar el Evangelio, el poder del Evangelio, sino también el carácter del Evangelio. El poder y el carácter del Evangelio. Un Evangelio que trae sanidad, que trae restauración, que trae vida. Muy importante, muy importante. Por lo tanto, ¿para qué servían? ¿Cuál era el propósito de estas señales? Porque antes de otra cosa, de que nos hagamos otras preguntas, debemos de entender el propósito de todas estas señales. Pues el propósito era confirmar el poder divino del Evangelio y glorificar a Dios. Esta era la meta. Fíjense, glorificar a Dios, no glorificar al mensajero. Porque muchas veces los mensajeros nos quedamos con la gloria de Dios. Si Dios nos utilizara o nos utiliza para hacer algún milagro, para hacer alguna obra portentosa, ¡oh, qué grande es ese predicador, qué grande es ese evangelista, qué grande es ese siervo de Dios! Y tan grande es que Dios queda pequeño a su lado. Y en muchas ocasiones, mucho me temo que algo de esto ocurre, ¿no? Que si en algún momento hay personas que manifiestan alguna de estas señales sobrenaturales que estamos viendo aquí, pues puede ser que tengan que luchar con la tentación de quedarse para ellos con la gloria que le corresponde a Dios. Y no lo olvidemos. El propósito de estas señales es evidenciar el poder del Evangelio y dar la gloria al Señor. No hay más, no hay más. Y si eso no se cumple, entonces es que no viene de Dios o no se está haciendo bien, evidentemente. Cuando las personas se quedan con la gloria, algo está fallando, sin lugar a dudas. Ahora, habiendo explicado esto, que me parece que había que decirlo en primer lugar, ahora tenemos la cuestión que genera la discusión, que genera el debate. Y es la pregunta de si estas señales siguen estando vigentes todavía en nuestros días. ¿Debe la persona que predica el Evangelio necesariamente hacer estas señales o no? ¿Siguen estando vigentes o no siguen estando vigentes estas cuestiones milagrosas y sobrenaturales? Es una pregunta que muchos creyentes se hacen. Y hay grupos del cristianismo, determinadas denominaciones, que insisten hasta la saciedad que esto tiene que ser así. Y otros, en cambio, pues están en el extremo opuesto. Bueno, ¿qué podemos decir en cuanto a esto? La primera cosa, cuando uno lee la Biblia en su conjunto, no pasajes aislados, sino vemos la Biblia en su conjunto, en la totalidad, pues nos damos cuenta que los milagros no han sido usados por Dios en todas las épocas. Si echamos un vistazo rápido al Antiguo Testamento, verá que hubo muchos profetas y en muy pocas ocasiones se habla de milagros. Muy pocos de los profetas se caracterizaron por que su ministerio fuera acompañado de milagros. Podemos pensar en Moisés, que fue algo, diríamos que fuera de serie en todos los sentidos. Lo de Moisés es increíble, es algo, en fin, no sé si alguien ha hecho milagros, ese tipo de milagros que el Señor le envió a hacer, eran asombrosos y eran de un poder, una cosa extraordinaria, ¿no? Bueno, de ahí saltamos, sí, vemos algunos milagros no hechos por las personas, sino por la intervención directa de Dios, pues en la época de la conquista de Canaán, las murallas de Jericó y algunas cosas más, pero eran intervenciones de Dios, no milagros que los hombres hacían.
como en el caso de Moisés. Ya tendríamos que llegar seguramente hasta Elías, Eliseo, y a partir de ahí, pues usted lee Isaías, lee Jeremías, lee Ezequiel, lee Malaquías, Zacarías, Ageo, todos los profetas menores, Daniel. Bueno, Daniel interpreta sueños, pero no hace milagros de ese tipo. Ninguno de estos profetas que acabo de citar hicieron milagros. Es decir, Dios no ha usado milagros en todas las épocas. Lo ha hecho en ciertos momentos concretos de la historia de la revelación. Por lo tanto, tampoco sería descabellado pensar que pudiera ser que en el comienzo del cristianismo Dios quisiera usar como parte de su estrategia que los predicadores, los apóstoles y aquellos primeros predicadores fueran acompañados en su ministerio con estas señales milagrosas, pero que pasado un tiempo ya no les acompañaran. Podría ser. No tendría nada de anormal, es decir, ya podríamos decir que había ocurrido así en el Antiguo Testamento, que en épocas hubo milagros, pero después cesaron y durante siglos no se volvieron a ver otros milagros. No tendría nada de extraño. Máxime cuando entendemos que el milagro, que es algo sobrenatural, si ocurre diariamente en todas las partes, pues ya no es sobrenatural, es algo ya cotidiano y pierde su efecto como algo asombroso, como algo que llama la atención, como algo poderoso, llega a ser algo normal. Así que para que el milagro sea milagro, evidentemente no tiene que estar ocurriendo siempre, porque si no es cotidiano, es normal, pero no es asombroso. Por otro lado, debemos entender también el momento concreto, la coyuntura que surgía en el primer momento. ¿Cuál era esa coyuntura? Bueno, pues el Señor Jesucristo había muerto crucificado, sus discípulos lo habían visto resucitado, los había enviado a predicar el Evangelio por todas las partes. La palabra de Dios, tal como la conocemos hoy día, pues no estaba completa. Todo lo relacionado con el Nuevo Testamento, pues no estaba completo. Entonces ellos lo único que tenían era su propia palabra que iban enseñando y explicando. Bueno, pues en ese momento, en esas circunstancias concretas, en esa coyuntura, pues era muy conveniente que los apóstoles llevaran esas señales de las que antes hemos hablado, que les acreditaban como mensajeros del Dios del cielo. Pero una vez que la palabra de Dios ha sido completada, sabemos que la palabra de Dios es como espada de dos filos, poderosa, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, en fin, que discierne los pensamientos. La palabra de Dios, tal como la tenemos aquí escrita, es el poder de Dios con el que nosotros tenemos que presentarnos al mundo. Y esto creo que debemos entender que es la norma en este tiempo. Tal vez los milagros pudieran ser excepcionales en aquel primer momento, pero una vez que tenemos la palabra de Dios completa, esta debe ser la norma. Muchos de nosotros diríamos que nos hemos convertido, yo al menos es mi caso, yo me convertí y entregué mi vida al Señor sin haber visto ningún milagro, simplemente porque escuché la predicación de la palabra y conozco a cientos de creyentes que les ha ocurrido lo mismo. Por lo tanto, esto es la forma normal en este tiempo de llegar al conocimiento del Señor Jesucristo por medio de la predicación de la palabra. Ahora, habiendo dicho esto, pues podría alguien pensar que lo que estoy diciendo es que Dios ya no hace milagros en este tiempo. Y por supuesto, yo no voy a decir tal cosa. Yo no me atrevería a decir eso porque de hecho no lo creo. Yo no tengo la libertad para limitar a Dios y su poder. Yo no soy quien va a decirle a Dios, ahora puedes hacer milagros y después no. Yo no soy quien. Y Dios va a actuar con entera libertad siempre, en cada momento, como Él crea necesario. Pueden darse circunstancias que Dios piense que es necesario, que es conveniente la manifestación de milagros y Dios los va a hacer. Porque lo que está claro es que el poder de Dios no ha menguado absolutamente en nada. Está intacto, Él es el Todopoderoso y va a poder hacer todo eso siempre que quiera. Entonces, dicho esto, quiero simplemente aclarar que hay dos posturas que me parecen peligrosas y que no creo que sean muy sanas.
Por un lado, la del escéptico, la que dice, no, Dios ya no hace milagros en esta época nunca. Pues me parece incorrecto. ¿Por qué? Porque no va a hacer milagros porque lo diga él. Lo diga una persona por ahí que no lo cree. Bueno, pues el escéptico podrá decir lo que quiera. Pero Dios tiene toda la libertad y lo va a hacer. Y de hecho creo que todavía en el día de hoy hace muchas cosas milagrosas. Algunas que son reconocidas y otras no tanto. Entonces, cuidado con los escépticos. Dios ya no hace milagros en esta época. Pero cuidado también con aquellos que a toda hora están demandando constantemente milagros de parte de Dios. Porque tampoco pueden obligar a Dios a hacer milagros cada vez que ellos quieran. No es esta la cuestión. Debemos de esperar a que Dios haga lo que Él crea. No debemos depender de los milagros, debemos depender de la palabra de Dios en el cumplimiento de esta misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es el Evangelio, la palabra del Evangelio, los relatos de la cruz, de la resurrección, lo que tiene el poder para salvar a las personas. Bueno, pues terminamos entonces aquí pensando en todo esto, ¿no? Estos dos temas delicados, el bautismo y los milagros en esta época. Examínenlo todo a la luz de la palabra de Dios, compruébenlo, no se dejen llevar por ideas que tengan, pero que no estén bien fundamentadas en la palabra de Dios. Y bueno, pues si hay alguna cosa que no hemos explicado adecuadamente, pues siempre tienen la posibilidad de hacernos llegar sus comentarios por cualquiera de los medios a su disposición en Internet. Nos queda todavía una sesión muy importante que va a poner el broche final a este Evangelio que tiene que ver con la ascensión al cielo para sentarse en el trono de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con la ayuda del Señor nos volveremos entonces a reunir para estudiar ese tema tan importante. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por acompañarnos una vez más.